Amigos de Cananea TV, les saluda a su amigo León Montesinos. Bienvenidos a esta emisión del Diván de la Utopía. Hoy me encuentro con uno de los hombres que vieron nacer al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERN, y que allá por la lejana época de los 70s formó parte de una de las corrientes más críticas del movimiento obrero del país. Me refiero a la tendencia democrática de Rafael Galván. Víctor Manuel Carreto es uno de los tantos dirigentes del SUTERN que enfrenta la represión y persecución políticas del dirigente Víctor Fuentes del Villar. Ante las autoridades laborales y judiciales viene peleando su derecho a hacer valer sus cargos de secretario de Gestión Industrial del CEN del SUTERN, además del liderazgo de la sección 92 de Puebla y la coordinación zona centro-oriente. Representaciones que le comento, Víctor Fuentes trata de arrebatarle, todo indica de manera ilegal y autoritaria. Señor Carreto, agradecemos su presencia hoy ante los micrófonos de Cananea TV. Muchas gracias, señor Montesinos. Estoy a sus órdenes. Usted conoce la génesis de su sindicato, pues como la palma de su mano, lo vio nacer. ¿Le parece si iniciamos esta charla pidiéndole un diagnóstico sobre qué está pasando en el SUTERN? ¿Dónde comienza a extraviarse la unidad que caracterizó por décadas a su organización? Sí, creo que es muy importante comentar que el SUTERN es la conclusión de muchísimos años de lucha sindical en la que pertenecimos y formamos primero una federación de sindicatos de electricistas, después una confederación de sindicatos de electricistas, después se convocó a un Consejo Nacional y un Congreso Nacional para constituir el STERM, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y después de esto se tuvo presencia en todo el país, salvo en las poblaciones más pequeñas, pero las grandes ciudades siempre fueron atendidas por el STERM, por el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Cuando el gobierno de Luis Echeverría entiende que no es conveniente la existencia de un sindicato democrático, y menos en la electricidad, porque esto va a contaminar al resto de las instituciones sindicales y todos van a querer ser libres y autónomos, decide usar al otro sindicato de electricistas, cuyo secretario general era Francisco Pérez Ríos, para detentar el contrato colectivo de trabajo de nuestra organización sindical y así someter a esta organización, que también fue al principio ejemplo de vida sindical, de democracia sindical, de que prevalecieran los derechos de los trabajadores, y se aunaba también el interés nacional para que esta institución, Comisión Federal de Electricidad, fuera una empresa productiva y una empresa que le generara además utilidades al país. Así pues, se convoca a Francisco Pérez Ríos con ese propósito y se lleva a cabo una lucha en la burocracia sindical, en la justicia sindical, para que se lleve y se limite ya la vida del sindicato del STERM. Se llevó a cabo una gran movilización en todo el país por parte del STERM,
en el que teníamos presencia en las 49 ciudades más importantes del país, y establecimos una gran movilización en la que se adhirieron a nosotros los sindicatos independientes y aquellos que por su combatividad eran también ejemplo de lucha sindical. Esto obligó al gobierno a buscar la conciliación y a crear, a invitación del gobierno, un sindicato de electricistas, y después estaría en la mira el SME, que lo consiguieron someter, dominar, pero que aún está dando la guerra y la batalla en los frentes de otras organizaciones sindicales. Se crea el SUTERM en 1970, cuando ya está prácticamente agotado todo este proceso, y se reparten el poder a ciencia, paciencia y promoción del gobierno de la República de Luis Echeverría Álvarez, y a Francisco Pérez Ríos se le da la Secretaría General, y a Rafael Galván se le da la presidencia de la Comisión Nacional de Justicia. En ese tiempo, señor Carreto, ¿qué papel juega usted dentro de este proceso de unificación y de transformación electricista? Bueno, pues la sección Puebla era de las más numerosas, era la segunda más numerosa del STERM, y la más grande era la de Jalisco, cuyo dirigente era José Aceves Pozos. Pero la ausencia de él en la lucha sindical de este episodio que conmovió a todo el país, asumimos la sección Puebla, y nosotros, en carácter de secretario general de la sección Puebla, asumimos la conducción del proceso en lo general y en lo particular, y es Puebla quien hace y lleva a cabo la lucha más distinguida y más fuerte de todo el país, como dije, a la ausencia de la sección Jalisco, y es por eso que como secretario general tuvimos una participación muy destacada gracias a la lucha que emprendieron mis compañeros, todos de la sección Puebla, y que en ese tiempo a mí me correspondió por ser secretario general. ¿Le parece si ubicamos a nuestro auditorio y a las nuevas generaciones de, no solamente de trabajadores electricistas, sino de trabajadores del país, si les ubicamos este contexto? Porque tengo entendido, y así lo consignan algunos historiadores de la cuestión laboral, que Pérez Ríos era la parte del sindicalismo charro, y el STER, liderado por Rafael Galván, era el sindicato independiente. Se da esta mezcolanza, esta combinación, y nace el SUTERM. Así es. Pero creo que años más tarde viene un problema con la tendencia democrática. Sí. O sea, como que no, al final de cuentas esta simbiosis no resultó muy favorable. Así es. Nosotros advertimos que esa unidad forzada que se había hecho de un sindicato muy conservador a un sindicato democrático, tarde o temprano tendrían grandes problemas, porque uno iba a querer someter al otro y al revés. Y en esas circunstancias creamos, a sugerencia nuestra, lo que se llamó la tendencia democrática, para democratizar al sindicato naciente, sobre todo a la parte que representó en aquellos años Francisco Pérez Ríos, y sería responsabilidad
de cada una de las secciones, llevar a cabo esta democratización con el ejemplo de lo que es la vida verdaderamente sindical al servicio de los trabajadores, pero también al servicio del país, porque si esta empresa no servía como debiera a todo el país, no contaría con los recursos económicos para su desarrollo y evidentemente para mejorar la vida y la economía de los trabajadores. Señor Carreto, si me permite, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Corre tiempo en el reloj checador de Cananea TV para que en 60 minutos Carlos Guillén y Jesús Luna coloquen en su mesa de análisis los temas más relevantes en el acontecer político y social del país. Soy Jesús Luna y los invito a que juntos reflexionemos sobre los asuntos que son del interés de la clase trabajadora en México. Aquí, en Cananea TV, porque la lucha sigue. Estamos conversando en el Diván de la Utopía con Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara. Perdón, se me olvidó el segundo apellido hace rato. Y Fernández de Lara, líder de la sección 92 de SUTER en Puebla y fundador de esta organización sindical. Pues nos quedamos, señor Carreto, en lo que ha pasado en esta génesis que nos hace de manera sucinta, rápida, de cómo nace el SUTER. Pero vamos si te parece, precisamos dónde viene este rompimiento, porque tengo entendido que por ahí de 1975 la tendencia democrática pues dice hasta aquí llegamos con los charros de Pedro Ríos. Viene una crisis donde inclusive tengo entendido que el ejército tomó algunas instalaciones eléctricas y pues nace de ahí el sindicato del SUTER ya bajo la tutela de la Güera Rodríguez, Leonardo Rodríguez Alcaine. Así fue. ¿Le parece si le precisamos al auditorio este hecho histórico? Sí, cuando el gobierno de la República de Luis Echeverría decide que desaparezca la tendencia democrática dentro del nuevo sindicato de electricistas, lo hace con el propósito de que solamente la parte sindical de Francisco Pérez Ríos sea la que predomine en todos sentidos. Se lleva a cabo un congreso en el que se decide la expulsión de Rafael Galván y así, de hecho, crearse una sola corriente forzada por las condiciones y que es la corriente de Francisco Pérez Ríos. Ahí se vuelve a convocar a una gran movilización en que nueva cuenta la sección Puebla encabeza todo el proceso y hace que se movilice también a casi todos los sindicatos independientes y grupos independientes del país y se crea una gran movilización en favor de nuestra corriente. Sin embargo, ya no hay posibilidades de que haya esa recomposición y es entonces cuando nosotros, la sección Puebla, decide que había que cambiar la estrategia y hacer que ahora la participación de todos los grupos democráticos del país pudieran participar en este proceso. Ahí se da una gran contradicción con Rafael Galván, en el que él decide que solamente deberá ser
el sindicato, la parte del sindicato que representa la corriente democrática nuestra, y no así que se nos sumaran todos los grupos independientes del país, lo que era una lucha totalmente desigual, porque numéricamente la parte de Francisco Pérez Ríos era más numerosa que la parte que representaba Rafael Galván, y por eso estábamos en una desventaja muy, muy grave, y eso nos llevó también a tener con Rafael Galván profundas diferencias. ¿Por qué viene esta situación de la toma de las instalaciones eléctricas de parte del ejército? ¿Qué sucedió ahí? Digo, le comento a Vittorio, quizá este hecho histórico usted no lo conoce. De hecho, pues hay que remitirse a los libros de historia de la historia sindical para saber que hubo una represión, tengo entendido, contra los trabajadores de la tendencia que creo que decidieron convocar una huelga en defensa de sus derechos. Así es. Y viene aquí esta represión del ejército a las instalaciones eléctricas. Sí, cuéntanos algo de eso, cómo se gesta esa situación y en qué derivó todo esto. Bueno, se examina al interior de la tendencia democrática todas las violaciones que se han cometido al contrato colectivo de trabajo, y también los excesos que la representación de la empresa ha llevado a cabo en contra de esta corriente, pero fundamentalmente las violaciones al derecho laboral, es decir, al contrato colectivo de trabajo. Se presenta el emplazamiento de huelga ante la autoridad correspondiente y se fija el 26 de julio de 1976 como la fecha para el estallamiento de la huelga. A esto estratégicamente se presenta 30 días antes, como lo marcaba la ley en aquel entonces, 30 días antes el emplazamiento de huelga, para crear también condiciones y llevar a cabo las negociaciones necesarias entre el gobierno y la tendencia democrática, porque la parte que representaba el sindicato de Francisco Pérez Ríos estaba evidentemente totalmente identificada con el gobierno de la República, y por eso se busca la negociación con el gobierno para que se restablezca la normalidad y de esta forma regrese y se intente llevar a cabo una vida sindical democrática con respeto a los derechos de los trabajadores, con el mayor esfuerzo a través de convenios de productividad que llevaran también a que la empresa tuviera grandes resultados. Esto fracasa, los intentos de negociación con el gobierno, y el gobierno decide reprimir a la tendencia democrática, y es así como toman los centros de trabajo el día anterior al 26 de julio, y ellos, para desviar la intención de este movimiento totalmente legal, apegado a derecho de huelga, entonces dicen que de lo que se trata es de hacer una huelga nacional para celebrar la independencia de Cuba, que se dio en un 26 de julio de aquellos años. Entonces el gobierno reprime a la tendencia democrática, se toman violentamente los centros de trabajo a través del ejército, y se da un golpe brutal a la democracia y evidentemente a la dirigencia sindical, y se cierran todas las posibilidades de negociación, las que lamentablemente posteriormente
sería muy difícil restablecer la buena comunicación que siempre había existido entre los dos sindicatos y entre el gobierno de la República. Tengo una duda. Claro que las condiciones laborales de hace años, de hace casi 5 décadas, eran diferentes a las de hoy. Pero, ¿por qué en la tendencia democrática de Galván, o lo que era el STER anteriormente, Sí. no se divide, se va por su lado y se cinde de Pérez Ríos? Tengo entendido que no fue así, que a final de cuentas creo que al poco tiempo fallece Pérez Ríos y entroniza el gobierno a Leonardo Rodríguez Alcaide, la legendaria Güera Rodríguez. Así fue. ¿Por qué no jaló cada quien por su lado? ¿Por qué tuvieron que mantener al SUTER y sobre todo permitir la llegada de, pues tengo entendido, un líder que no tenía ascendencia entre la base trabajadora? La realidad es de que el gobierno echa mano de Rodríguez Alcaide para la Secretaría General del SUTER. Pero esto se da en razón de la muerte de Francisco Pérez Ríos, en la que al fallecer se hace un congreso extraordinario, ya sin la presencia de la parte del sindicato de Rafael Galván de la Tendencia Democrática, y solamente se lleva a cabo con la parte que representa al gobierno, y se promueve a Leonardo Rodríguez Alcaide, se propone como secretario general de todo el sindicato, y como no había oposición, la única oposición que hubo fue la de su servidor, que me presenté en el Congreso Nacional, el único que asistió de la Tendencia Democrática a combatir el golpe de Estado que se había dado y a señalar la ruptura de el orden constitucional y el orden legal dentro del sindicato, y de esta forma era un sindicato que tenía muy poco tiempo de vida y que ya se había dado un golpe brutal a la democracia y se había entronizado en ese tiempo a Rodríguez Alcaide como secretario general. O sea que ahí muere la Tendencia Democrática y termina pues sumándose lo que quedó de esta tendencia al SUTER. Así es, prácticamente, y tengo que decirlo muy claro, fue la arrogancia de Rafael Galván la que llevó a que desapareciera el STERM y que desapareciera la Tendencia Democrática, porque él se opuso a que ésta se desarrollara como nosotros lo propusimos también en su momento, y así fue que al desaparecer la Tendencia Democrática, desapareció la parte del sindicato de Rafael Galván, y él fue el responsable, lamentablemente, de esa circunstancia. Si me lo permite, don Víctor Manuel Carreto, vamos a nuestro siguiente corte. Amigos de Cananea TV, en nuestro auditorio de toda la República, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al pendiente de los acontecimientos más importantes de los movimientos sociales y sindicales de este país. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con uno de los fundadores del SUTER, y como usted está escuchando, amable auditorio, uno de los hombres que vieron nacer el movimiento electricista en el país. Señor Carreto, a ver, explíquele al auditorio, porque muchos dicen, Víctor Manuel Carreto se sumó a final de cuentas al charrismo sindical de la Güera Rodríguez en el SUTER y traicionó a la Tendencia Democrática. Yo le pregunto, ¿realmente sucedió esto o fue usted un compañero y dirigente
distante, vecinos distantes con Rodríguez Alcaín. Sí, yo diría que fuimos compañeros, pero no distantes, porque estuvimos siempre en las más importantes negociaciones que se dieron para la creación de el SUTERM, como ya lo comenté, y que el rompimiento con Rafael Galván se da precisamente porque no estuvimos de acuerdo en la forma en que se había negociado la unidad de los dos sindicatos para la creación del SUTERM, y que se lo dije en su tiempo a Rafael Galván. Ya hay muchos líderes de todo el país que aún viven y que fueron testigos de los consejos nacionales que celebramos en el STERM y en el SUTERM, la parte de Rafael Galván, en la que tarde o temprano se daría el rompimiento con Rafael Galván, porque Rafael Galván para Pérez Ríos significaba la parte antagónica de lo que debe ser el sindicalismo moderno electricista en el país. Y advertí que se buscaría el rompimiento de la corriente creada por nosotros, y que esto llevaría tarde o temprano a lo que finalmente se dio, que fue la ruptura de la unidad sindical de el STERM y el Sindicato Nacional. Pero, señor Garreto, usted me dice que la sección de Puebla junto con la de Jalisco eran de las más importantes en el país. Así fue. Que podían marcar inclusive la agenda de aquellos años. ¿Terminó usted doblándose a la Güera Rodríguez o mantuvo usted su independencia como líder? No, le comento que Rafael Galván nos persiguió brutalmente a la sección Puebla, como lamentablemente está ocurriendo actualmente también, en la que nos suspendieron los salarios a todos los trabajadores por órdenes de Rafael Galván, y también con la aceptación de Francisco Pérez Ríos, que él se mantenía un poco al margen de la represión de Galván en contra de la sección Puebla. Entonces, ¿usted era de la ala más radical de la tendencia democrática, lo que me da a entender? Yo diría que éramos una parte avanzada de la corriente de Rafael Galván, y que buscaba que se estableciera condiciones iguales para los dos sindicatos, y que no se hizo así, y que quien se manifestó en su momento frente de todo el Congreso, el único que se manifestó como disidencia minoritaria, fuimos nosotros, la sección Puebla, y el dirigente de Puebla, Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara, porque no estuvimos de acuerdo en que se doblegara Rafael Galván a Pérez Ríos y en ese tiempo al gobierno, y de esta forma fuimos perseguidos brutalmente, políticamente, por Rafael Galván. Pues, auditorio, estamos escuchando un testimonio histórico que pues viene a remover ciertas cuestiones de la historia de la tendencia democrática en el país, y la está diciendo un protagonista directo, una persona que estuvo ahí y que fue parte de este proceso histórico que la creamos nosotros, que la crearon ellos efectivamente. Pero ¿le parece, señor Carreto, si nos ubicamos un poquito ya en el tiempo actual? Con todo gusto. Y le preguntaba yo a usted, ¿qué está pasando ahora en el SUTERM?
¿Dónde comienza a extraviarse esa unidad que caracterizó por décadas a su organización? ¿Y a qué obedece ahora que el actual dirigente Víctor Fuentes del Villar está emprendiendo una persecución contra muchos líderes, entre ellos usted mismo? Así es. Bueno, lo que ha ocurrido es que Víctor Fuentes está a punto de irse formalmente de la dirigencia del SUTERM por su edad. Tiene 86 años, porque sus facultades están ya muy mermadas, pero porque también su estado de salud ya es muy preocupante. Entonces, lo que él ha buscado desde una parte por su falta de experiencia como líder y otra por la insensibilidad que ha mostrado como dirigente del sindicato, en el que se ha dejado llevar por algunos pésimos consejeros, los que le han metido en la cabeza, y él, para preservar su estatus que alcanzó como dirigente del SUTERM, estatus político, estatus económico, estatus organizacional, quiere preservarlos y quiere conservarlos a toda costa, y también preocupado porque tendría muchas cosas que justificar si llegara una dirigencia moderna, identificada plenamente con los trabajadores, una dirigencia que esté formada dentro de la lucha sindical y una dirigencia que tenga capacidad de negociación con el gobierno y con la propia Comisión Federal de Electricidad, para que ésta sirva al país y garantice un servicio de alta calidad como debe ser y como se ha venido interrumpiendo de alguna forma. Entonces, básicamente es el temor que tiene Víctor Fuentes de que al llegar alguno de los dirigentes seccionales y nacionales de el SUTERM a la Secretaría General, se pudieran descubrir o confirmar que pudieron haberse dado malos manejos y que también había muchas cosas que explicar, y de esta forma significa un obstáculo que quede alguien ajeno en la dirección de el SUTERM a nivel nacional, en la Secretaría General, que no sea alguien de su absoluta confianza y de absoluta sumisión a él, y de esta forma seguir él detentando y gozando de muchas cosas que un dirigente normal no debiera de estar llevando a cabo. Señor Carreto, ¿no hay un acercamiento de Víctor Fuentes con usted? ¿No le dice qué no le gusta de usted o viceversa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se da este rompimiento? ¿Cómo empieza este rompimiento? ¿Nunca le dijo, oiga, señor Carreto, esto no me parece o algo? ¿Llegó la agresión sin decir, ahora sí como dicen, agua va? Sí, claro. No, lo que pasa es que se vinieron dando una serie de irregularidades desde mi punto de vista, de cuestiones que no corresponden a un dirigente nacional,
del tamaño y la responsabilidad que es ser el secretario general del SUTERM, y que había un gran descuido y también una falta de atención a las secciones sindicales, al Comité Ejecutivo Nacional, como por ejemplo, es algo que va a escandalizar a mucha gente adentro y afuera del SUTERM. Víctor Fuentes del Villar, que ya lleva 18 años al frente de la Secretaría General, no ha visitado a una sola sección del país durante estos 18 años. No ha habido un consejo regional, que antes con Rodríguez Alcaine se llevaban a cabo de manera regular. El consejo regional se integra con las secciones que concurren en las divisiones de cada una de las 14 divisiones del país, y a ningún consejo regional ha asistido, y a ninguna reunión de trabajo o siquiera de festín a ninguna de las secciones, de las 223 secciones del país ha asistido, con lo que se demuestra que para él el interés de gobernar para todos es una utopía. Si me lo permite, auditorio de Canal TV, vamos a nuestro último corte de este programa para seguir hablando de este, pues, ¿cómo podríamos llamarle? El dirigente desconocido del SUTERM, que nadie conoce. Pues sí, porque dice usted que no se para por ningún centro de trabajo. Claro. Le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. No se vaya. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de esta entrevista con el señor Carreto, fundador del SUTERM y uno de los líderes que formó parte de la histórica tendencia democrática. Señor Carreto, pues nos quedamos en el corte anterior con algo muy delicado, un líder que no se aparece siquiera por su centro de trabajo y que los trabajadores ni siquiera lo conocen personalmente. Usted es parte de esa vieja guardia de líderes que, pues, convivían con las bases, les costó así que a veces hasta los macanazos llegar al poder, llegar a la dirigencia sindical. ¿Qué está pasando con Víctor Fuentes? ¿Qué se está perdiendo dentro de las prestaciones y derechos de los electricistas? Y si me permite rapidito, tengo entendido que acaban de despedir a 300 trabajadores de la sección 92. Creo que algunos eran de confianza, otros de base. Pero esto es grave. ¿Quién defiende a los electricistas de SUTERM en estos momentos? Claro. Sí, efectivamente, más de 300 trabajadores han sido despedidos en la división Centro Oriente, porque seguramente no hubo ninguna resistencia por parte de la dirigencia nacional formal, y que solamente en la división Centro Oriente se dieron de baja 300 trabajadores, pero en todo el país han de ser más de 4 o 5 mil trabajadores los que se dieron de baja, sin que el sindicato haya hecho absolutamente nada para defenderlos. Y cuando muchísimos de estos 5,000 trabajadores, en términos del contrato, cuando tienen 2 años de trabajar ininterrumpidamente, se consideran automáticamente trabajadores permanentes, o cuando tienen 5 años de trabajar interrumpidamente, se consideran permanentes ya. Pues en los dos casos, no solamente no se hicieron permanentes, sino que se dieron de baja a más
de 5,000 trabajadores en todo el país, lo que es una agresión brutal a los trabajadores, a sus familias y a la propia industria eléctrica, porque estos están sosteniendo las tareas que se han demostrado que son permanentes en la industria y que Víctor Fuentes parece ignorar su obligación de defender a los trabajadores, como en este caso no lo hizo. Comentaba, y usted, amable Victoria, que nos sigue de manera habitual, comentaba en otros programas con algunos de sus compañeros, señor Carreto, del grave problema del sistema Sijubila, que vino o que se intentó que sustituyera al viejo sistema de jubilación de los trabajadores del SUTER, que llegó a ser pues ejemplo de una conquista social en el país y en el mundo. Sí, así es. Tuvo que venir el presidente a enmendarle la plana tanto a Víctor Villar como al director de CFE y decir, bueno, estoy de acuerdo en que esto es una injusticia, que muchos trabajadores, por ejemplo, los que andan en las líneas, que están en horas de trabajo fuertes, que tienen un desgaste físico muy desgastante, muy grave, pues que en lugar de trabajar 26, trabajaran 36 años, ¿no? Para jubilarse. Viene el presidente y les enmienda la plana. Y como usted dice, ¿qué está pasando con la dirigencia? ¿Se volvió ultracharra o qué pasó? Bueno, yo lo que diría es que esta dirigencia ha enseñado exactamente de qué está hecha. Está hecha de algo totalmente ajeno al interés de la CFE y al interés de los trabajadores. Porque la principal responsabilidad de la dirigencia es que debe de buscar siempre el beneficio de la industria eléctrica para sí del país y para sí de los trabajadores. Y en este caso se ve que absolutamente tiene una total indiferencia al cumplimiento de su responsabilidad y que él ahora ha enseñado de lo que está hecho. Tuvo que llegar el presidente a enmendar la plana, el presidente López Obrador, cuando varios compañeros de varias secciones lo encontraron en las giras que él venía haciendo y le denunciaron y le informaron de que se había perdido esa gran prestación que tenían los trabajadores de 25 años con 30 de servicios, digo de 25 años con 55 de edad o 30 sin límite de edad y 28 años para los trabajadores que están en las líneas y que esto se había ampliado hasta 35 años. Y es el presidente el que escucha a los trabajadores, el que reconoce que se está cometiendo un atraco brutal en contra de los trabajadores y él ordena, porque se comprometió con los trabajadores electricistas, a que se retribuiría esa prestación fabulosa que se ha ganado a través de más de casi 100 años de lucha y que es ahora que Víctor Fuentes, con la mayor irresponsabilidad y con el mayor desprecio al país, a la industria eléctrica y a los trabajadores, entregó esa gran prestación. Ordena el presidente López Obrador que se le devuelva al estado en que se encontraban las cosas antes de este brutal atraco de malos funcionarios de comisión y de un pésimo líder sindical que entregó esta prestación sin darle a cambio nada a los trabajadores. Sí, muy grave lo que usted me comenta y más terrible la realidad de estos trabajadores, 5,000 trabajadores a la calle. A la calle. No, pues muy delicado. Los hechos hablan y yo creo que quienes nos están escuchando y si están afectados, pues obviamente que van a decir dónde está el líder, ¿verdad? Claro.
Usted conoce, señor Carreto, pues ahora sí que le voy a comentar, usted conoce cómo surgió toda esta historia del SUTER, que ahora parece estar en una de sus peores crisis de su historia. Yo diría la más grave. La más grave. ¿Qué otras prestaciones que usted recuerde que su generación consiguió se están perdiendo con Víctor Fuentes? Bueno, pues yo quisiera, antes de pasar a esa parte, brevemente referirme a cómo se ha creado una persecución política brutal en contra de la dirigencia de la sección Puebla, porque es bueno que lo sepa todo el país, de que a todo el comité ejecutivo de la sección Puebla se fue cancelados sus derechos sindicales para dejar en estado de indefensión a los trabajadores, y fueron puestos unos esquiroles de la peor fama pública que se tiene, que son drogadictos, que son gente que ha robado, que son gentes con inclinaciones muy penosas, y que son gente que está vendiendo plazas y que está vendiendo suplencias. A ver, señor Carreto, me está diciendo que todo el comité lo han destituido, a todo el comité. A todo el comité ejecutivo. Empezó por el secretario de Trabajo, que nadie sabe por qué se le suspendieron sus derechos sindicales. Se dijo que un funcionario de la Secretaría de Hacienda le había hablado a Víctor Fuentes para decirle que se había informado a un trabajador algunas cosas que eran negativas, y que quería este funcionario que se aclarara, y les gustó para tonto, o el más débil pensaron, pero es el más fuerte, de los más fuertes sin duda, el secretario de Trabajo de la sección Puebla, Víctor Manuel Carreto Pacheco, al que pidió, y se le pidió a Víctor Manuel Carreto Pacheco y a Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara, y está de testigo el secretario del Interior, de que hubo un funcionario de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, que le pidió que se sancionara a una persona, sin decir nombre, a una persona que había hablado mal de un trabajador. Y les gustó esta persona, Víctor Manuel Carreto Pacheco, para que se le sancionara, pero que nada más era por unos días. A ver. Esto está muy escabroso. Claro. ¿Se sanciona a alguien por hablar mal de una persona? ¿Cómo? O sea, ¿lo permite su estatuto? Por supuesto que no. Es la primera vez que escucho eso, y claro, creo que el auditorio que nos está siguiendo se va a hacer la misma pregunta. Hablar mal de una persona. Sí. Bueno, es decir, que a esta persona se sintió ofendida por alguien que no se sabe quién, pero que les gustó el secretario de Trabajo para que fuera sancionado. ¿Y en qué consistía esta ofensa? No se decía qué era la ofensa, ni qué fue lo que se dijo, sino simplemente una grabación totalmente anónima, en la que se decía alguna cosa que era totalmente falsa, desde luego, pero que no tenía destinatario siquiera. Perdóneme. Y este funcionario de la Secretaría... Ahora sí me ganó la risa, porque sí, claro, pues, es inverosímil esto. Claro. ¿Cómo es posible? O sea, me decían en otras entrevistas algunos compañeros que una de los argumentos que esgrime la Comisión de Justicia del SUTER para sancionar a quienes no son afines a Fuentes del Villar es el divisionismo. Así es. O sea que nadie puede disentir ni opinar diferente, porque nada. Creo que estamos, auditorio de Cananea, ante un
una redención de un Führercito, ¿no? Un Hitlercito, así como que no. Es que no, de veras que no concibo esta barbarie. Alguien habla mal, alguien se sanciona porque dicen que habló mal de alguien. Es que hay divisionismo. Caray, esto no se veía ni en las peores épocas del charrismo de la CTM. Claro. Pues escucharon un amable auditorio al señor Carreto, dirigente de la sección 92, fundador de la Tendencia Democrática en los años 70, quien estuvo hoy en nuestros micrófonos para exponer este terrorismo sindical que se vive en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que comanda Víctor Fuentes del Villar. Soy su amigo León Montesinos. Es todo por hoy en la emisión de El Diván de la Utopía. Recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue. La lucha sigue.